Muy bienvenida a este episodio número 5 del podcast Empodera tu Ser. El día de hoy hice un cambio en el cronograma. También lo dejé a elección de ustedes en mis redes sociales porque quería hacer un quiebre y detenerme un poquito a contar un poco de mí. No todas me conocen y desde el episodio 1 les vengo hablando sobre cómo enfrenté mis sombras, cómo sané mi niña interior, cómo pude reconocer lealtades inconscientes, cómo pude cortar con esa repetición de patrones en mi vida, no solamente en lo maternal, sino en todas las áreas de mi vida. Cómo pude identificar muchas cosas que me estaban frenando y también el hecho de estas fuerzas creadoras que son el amor y el miedo, y cuántas veces vibramos en miedo y nos detenemos y nos paralizamos y no terminamos de hacer lo que nuestra alma realmente quiere hacer por miedo a, y siempre hay un miedo de trasfondo que nos mantiene en el mismo lugar hasta que lo hacemos consciente y empezamos a ser nosotras en esencia, a conectar con nuestro ser. Y cuando conectamos con nuestro ser y somos nosotras en esencia, la magia empieza a suceder. Pero hoy, en este quiebre de estos 4 episodios que vengo grabando, en el quinto quise hacer algo diferente, que es contar mi historia. Porque siempre estoy dando desde la experiencia y también desde las formaciones y desde las herramientas que he aplicado, las cosas que he aprendido. Y gracias a todo eso, hoy estoy aquí guiando a otras mamás, hoy estoy aquí siendo una mamá diferente. No significa que sea perfecta, tengo una rutina, tengo muchas responsabilidades que a veces me hacen mantenerme mucho en presencia porque si no termino cayendo en viejos patrones los cuales no quiero seguir alimentando. Pero también, siendo realistas, somos seres integrales y tanto nuestras cosas positivas, esas cosas que nos agradan, que nos gusta fomentar de nosotras y las que disfrutamos de nosotras, vamos a ser realistas, también está la otra parte que son nuestras sombras, las cosas que no son tan positivas, que nuestra vocecita interior que es un poco negativa de vez en cuando, y eso requiere de nosotras mucha presencia. Hoy quiero hablarles de quién es Fabiana Sosa, qué hay detrás de Fabiana Sosa. Fabiana Sosa hoy es mentora de Mamás Ovejas Negras, es CEO de Empodera tu Ser, creadora del programa Mamá Empodera tu Ser, que todavía no salió al mercado. También escribí un libro en un quiebre de mi vida que ya les voy a contar, y ahí inició Empodera tu Ser, que es mi negocio digital, el cual los voy a hacer crecer muchísimo. Yo ya lo veo a lo alto y siempre con la convicción de lo que quiero ser y crear. Y a este podcast, este episodio número 5, lo voy a llamar ¿Qué hay detrás de una mamá? Porque nadie sabe lo que hay detrás. La historia de dolor, cuántas veces nos pesó la vida, cuántas veces nos costó levantarnos de la cama a la mañana, y lo hicimos porque tenemos responsabilidades y tenemos hijos que dependen de nosotros. Nadie sabe qué hay detrás de todas esas exigencias de la sociedad, del querer ser, del pretender aparentar, de pretender ser aceptadas, esa búsqueda de apoyo, esas veces que sentimos ganas de tirar la toalla y al final terminamos pudiendo con todo, vamos a ser realistas, pero nadie sabe qué hay detrás de una mamá. Y hoy voy a contar qué hay detrás de Fabiana. Fabiana fue una niña que nunca supo, ni le hablaron de emociones, no sabía gestionar sus emociones, nunca pudo llevar a palabra lo que sentía. Fabiana fue una niña que vio mucha violencia de cerca en el hogar, que sufrió de violencia, no por parte de mi padre ni de mi madre, pero sufrí violencia de parte de mi hermano. Siempre me callé. Mi hermano mayor era como ese ejemplo y siempre quería buscar su aprobación, siempre sentía como cierta exclusión. Obviamente que del otro lado también había un porqué, era también un niño que tampoco sabía gestionar sus emociones y bueno, Fabiana era esa persona sumisa y pasiva y que nunca hablaba y que siempre trataba de dejar cómodo al otro, y mi hermano era esa persona más autoritaria y se iba más hacia el otro lado, y desde pequeña aprendí a callarme.
Lo cierto es que nosotros crecemos viendo cierto prototipo de familia, ciertos hábitos, ciertas maneras de tratarse, y todo eso lo adoptamos como una real verdad absoluta, no ponemos en duda, y bueno, cuando crecemos nos damos cuenta de que eso no debería ser normal. Pero esa es nuestra realidad y no podemos aislarla de nuestras creencias. Yo tuve mis primeras crisis de angustia, de pánico, de ansiedad con 6 años, que eran en esas épocas donde la violencia en mi hogar era mucho más pronunciada, o quizás en ese momento lo podía hacer más consciente. Y en ese momento fueron mis primeras crisis. Luego, a los 9 años, mis padres se separaron y ahí sentí una herida de abandono muy profunda. Papá se fue de casa, cuando quise ver ya tenía otra pareja nueva, enseguida se había ido de casa. Por lo que veo y lo que me contó mi madre, en la interna la familia ya estaba como media separada, aunque yo desde mi perspectiva y en ese momento no me daba cuenta de ello. Sí sentía una energía tensa en casa, sí tenía esa herida de abandono desde pequeñita porque mamá estaba con sus mambos, sus temas emocionales, y bueno, los hijos de pequeños nos damos cuenta cuando mamá está apagada, cuando está mal, cuando está ausente emocionalmente, pero presente en presencia, en física, y bueno, eso también nos marca a nosotros como personas. A los 9 años, cuando papá se fue de casa, chocarme con la realidad de que papá tenía otra pareja, después se fue a vivir solo con esa pareja, y bueno, no estaba más en casa, ya no era presente, aunque cuando vivíamos con él estaba todo el día trabajando, llegaba, se iba con sus amigos y yo ahí esperando un poco de tiempo, de atención, de amor. Obviamente eso también me hizo como persona, y de grande tuve que sanarlo y darme cuenta de que cada uno vive según sus perspectivas, sus herramientas, pero eso en ese momento no lo hacía consciente. Claramente fue una herida de abandono muy grande. Mamá quedó en responsabilidad de nosotros, a veces no había para comer, mi abuelo ayudaba mucho al respecto, y bueno, esa fue mi realidad. A los 11 años sentí una herida muy profunda, un vacío interno, una angustia, y ahí pude llevar a palabras por primera vez que me quería morir, y no sabía de dónde había surgido ese dolor. A los 11 años no tenía un porqué, algo puntual que haya sucedido que diga esto me está pesando mucho, que me quiero morir. Sentía que eso no era mío, pero que se despertó en mí, y yo lo único que decía es que quería morir. Lo expresé a mi madre, y mi madre, un poco distante emocionalmente, no entendía qué me pasaba, y luego lo volví a callar. No expresaba mis emociones, no volví a decir que me quería morir, pero viví toda mi adolescencia, mi etapa liceal, de un trasfondo que decía, me quiero morir, no quiero esta vida. Durante mi adolescencia buscaba maneras de cómo suicidarme y me interesaba mucho esas cosas, pero obviamente no hacía nada para llevarlo a cabo, aunque creo que muy inconscientemente yo internamente quería saber cómo hacerlo el día que lo decidiera. A los 15 años me pasó de querer morirme y lo llevé a cabo, pero justamente en esa edad pasaron muchas cosas juntas que me hicieron ese quiebre de decir, ya está, es ahora. Conocí al padre de mis hijas, en la cual fue una relación, obviamente, que tenía 15 años, él tenía 18 en ese momento, éramos muy inmaduros, teníamos muchas cosas que aprender en ese momento, pero me aferré muchísimo a él, y fue porque justamente cuando conozco al padre de mis hijas iniciamos un vínculo. Mamá quedó privada de libertad, mi padre no era presente, seguía con su ausencia física, emocional, era muy distante, no se hacía cargo de nosotros, sino el que se hacía cargo era mi abuelo. Y bueno, ahí marcaba muchísimo la herida de abandono. Mamá no estaba privada de libertad, que fue un dolor muy profundo para mí, aunque no supe llevarlo a palabras, simplemente lo acepté en ese momento y no decía nada, pero por dentro siento que ahora que lo razono de mucho más grande, me pesó muchísimo y me dolió muchísimo. Papá no estaba, también estaba la herida de abandono por ese lado, y el padre de mis hijas me aferré de una manera impresionante, y también era una persona muy inestable, que no estaba casi nunca,
y me engañaba, o sea, eran muchas cosas y ahí caí en depresión. Al mes que mi madre quedó privada de libertad, que conocí al padre de mis hijas, yo vivía con mi padrastro en ese entonces y tuve intentos de abuso, en los cuales me despertaba y él estaba tocándome. Y yo, como siempre, callando, acostumbrada a callar, hasta que un día me cansé y no pude hacer como que no pasaba nada. Después de que reiteradas veces pasó esta situación, me di vuelta, no dije nada, así mismo seguí callando, pero lo miré. Me miró, se levantó, se fue, se aprontó el mate y quedó dando vueltas en la casa como si nada, y yo destruida por dentro. Y ahí lo llevé a palabras, fui a la casa de una amiga llorando, no quería estar en mi casa, y le dije que lo que estaba sucediendo, me dijo que lo hablara. Le conté a mamá, hablando por teléfono, me dijo que le contara a mi tía me llamó a mi padre, y no sé, en una cuestión de una hora, yo estaba destruida internamente, con mucha vergüenza, y en una hora estaba la policía, todo, medio barrio en la puerta de mi casa, mi padre en la puerta de mi casa, que lo quería matar, pero era como mucha cosa junta. Y yo, la primera vez que decido hablar de mis emociones, de lo que estaba atravesando, de lo que pasaba, de lo que sentía, de lo que pensaba, la policía me tomó la declaración y lo dejó en libertad, porque no hubo abuso. O sea, sí hubo abuso, pero como no hubo penetración no pasaba nada. Y ahí fue cuando realmente caí, decirme a mí misma, ¿para qué hablar si cuando lo haces nadie te tiene en cuenta? Y ahí decidí callar. No decía que me pasaba, nunca más expresé, y lo único que hacía era lastimarme. Cuando uno no lleva a palabras lo que siente, lo que piensa, por algún lado tiene que salir. Y mi manera de escaparme y de expresarme era cortándome las manos. Y un tiempo después tuve mi primer intento de suicidio, en el cual me salvó la vida un amigo de mi hermano. Estábamos jugando al play en mi casa. Fue muy doloroso, era un día de la madre, me acuerdo. Y ya va a ser casi, vamos a cumplir fecha ahora. Estoy a una semana del día de la madre. Y sinceramente fue como que dije, ya está, no, hace años me quiero morir. No quiero esta vida. No me sentía valorada, no me sentía querida. No sentía que se me tomara en cuenta para nada. Dije, no valgo nada, ya está, me voy. Y no fue así. Y Dios, el universo, quiso que yo siguiera luchando y siguiera en esta experiencia de vida, que siguiera acá aprendiendo, porque tenía algo más grande que hacer. Y hoy en día estoy haciendo algo mucho más grande. Pero en ese momento no tenía un propósito, no sabía que me sentía totalmente insignificante. A los 16 años mi depresión seguía, mamá ya había salido de la cárcel y yo seguía buscando validación. El padre de mis hijas me engañaba y hacía su vida, y yo me sentía como muy dependiente por esa herida de abandono que llevaba muy marcada, y decidí ser madre. Todos los días lloraba, todos los días me autolesionaba, todos los días me sentía en la oscuridad luchando con mis propios demonios. Dije, necesito un motivo por el cual vivir, porque yo ya no quiero vivir más, me quise ir de este mundo y sigo acá. Y ahí decidí tener mi primera hija. La decidí yo, no lo decidió el padre de mis hijas. Luego el embarazo fue horrible, lo pasé muy mal, en depresión, llorando. Fue muy, muy feo emocionalmente. Llegó Uma, mi princesa mayor, a mi vida, y sí tenía un motivo para vivir, pero así mismo me sentía, o sea, nada afuera podía compensar lo que yo sentía internamente. Me vi repitiendo patrones, violencia en el hogar, violencia en la familia. Muchas veces la violencia la generaba yo, porque me sentía impotente, sabía que mi pareja me engañaba, que tenía cierto prototipo, así como lo vi toda mi vida en el prototipo de pareja de mi padre y mi madre. Así fui y lo reproduje. Y así fui, seguí con mi depresión muchísimos años más. A los 21 años tuvimos 2 o 3 meses bien con el padre de mis hijas y dijimos, vamos a ser padres nuevamente, pero ahora vamos a elegir ser padres nuevamente y hacer las cosas diferentes, pues nos sentíamos bien como pareja. Fueron 2 o 3 meses, pero nos sentíamos bien. Capaz que un poco inmaduros, pero lo decidimos. Buscamos a nuestra segunda hija, quedé embarazada enseguida,
y a los 2 meses de embarazo me dejó. Y ahí se me cayó el mundo, literalmente se me cayó el mundo. Y ahí empezó realmente el cambio, porque yo empecé a transformarme internamente. Dije, tengo una niña a cargo, viene otra en camino, mi pareja me dejó. En el trasfondo nunca estuvimos bien, pero siempre me conformé por lo que él me daba, lo que tenía, y siempre me llené de algo externo. Y ahí fue cuando dije, bueno, teníamos planes de ir a vivirnos juntos, teníamos planes de tener nuestra casita, de tener nuestra familia. Voy a seguir con los planes aunque esté sola. ¿Quién dice que yo no puedo? Y ahí fue el cambio, porque de tener relaciones insatisfactorias, de llenar vacío con otras personas, de sentirme totalmente incapaz y invalidada, y sentir todo lo que sentía con respecto a mí misma, y decir, quiero igual continuar con mi vida, y me puse un objetivo de comprar mi casa, y la compré en 6 meses, embarazada, sustentando un hogar, porque en ese momento sustentaba el hogar en mi casa. Mi madre no trabajaba, mi madre también estaba embarazada, también se había separado el padre de su hija en ese momento. Mi hermana y mi hija menor tienen la misma edad, estábamos embarazadas juntas, y asimismo me hice cargo de ese hogar en el cual vivía mi madre y mi hermano, que mi hermano es un año más grande que yo, y así mismo dije, yo merezco tener mi casa, mis hijas van a tener su techo, voy a independizarme, voy a vivir sola. Y me iba a afrontar a muchas cosas que obviamente me daba miedo. Así, afrontando el abandono en ese embarazo, fui por mis sueños. Compré mi casa en 6 meses. Mi hija todavía no había nacido, seguía embarazada y ya tenía su cuarto, tenía su techo, su casa. La arreglé toda desde cero porque sinceramente compré una casa que estaba mal, destruida. Y la construí con amor, construí un hogar en 6 meses y fue wow. ¿Cuál era el antes y el después? Era totalmente transformador. Y ahí empecé a plantearme la vida de distinta manera. En un año después que nació mi hija, decidí comprar mi segunda casa porque creía que ellas necesitaban su patio, otro espacio. Y en cuestión de un mes tenía esa nueva casa, vendí la que tenía, compré otra. Es decir, wow, ¿qué estoy haciendo de diferente? Ya dejé de buscar cosas externas y empecé a enfocarme en mí. Claramente igual seguí llenando vacíos. Estuve un tiempo después que nació mi segunda hija, rondando de relación en relación, llenando vacío con alguna persona, porque obviamente tenía esa frustración y el abandono muy marcado en mí. Entonces iba y buscaba en otros lo que nunca me di. Llenando vacíos, capaz que estuve un correr de 2 o 3 años saliendo de fiestas, consumiendo drogas, alcohol, teniendo sexo casual con personas que sinceramente no me terminaban sumando en nada. Y siempre la herida de abandono muy marcada, sentía soledad porque tenía un exceso de responsabilidades. Ahora tenía mi casa como lo había querido, tenía mis hijas que estaban muy bien cuidadas, siempre tuve el apoyo de mi madre, aunque no siempre nos llevamos bien, hasta ahora que realmente siento que sale el vínculo. Pero sentía que algo me faltaba, y claro, me faltaba darme amor. Después de años tuve una nueva relación, y ahí ese fue el espejo que me hizo transformarme. También, repitiendo nuevamente el prototipo de relación, una persona autoritaria, que muchas veces violenta, no físicamente sino verbalmente. Yo era muy pasiva, nunca hablaba, evitaba los conflictos, evitaba decir qué sentía, qué pensaba, siempre por agradar, por aceptar, por que la otra persona estuviera conmigo, porque no me dejara, y ahí estaban todos los miedos, y empecé a transformarme. Literalmente empecé la transformación. Esa persona fue el espejo que yo necesitaba para empezar a alzar mi voz y conectar con quien yo era realmente, sanar heridas, y ahí entré en un proceso muy transformador que me llevó años. Pero puedo decir que lo atravesé con amor, porque realmente me di el amor necesario y tuve la valentía de afrontar cada miedo que surgía. Porque a veces ver nuestras heridas y ver cómo sangran y tratar de darle amor requiere de mucha presencia, y requiere que estemos ancladas a quien somos y a quien queremos ser. Requiere que tengamos la fortaleza de revivir esas heridas que pasaron en el pasado y que hoy en día nos siguen pesando, y decir, bueno, reconozco esto y esto,
y hacerte cargo de eso y sanarlo es muy potente. En ese lapso de tiempo pude dar con la herida que me marcó a los 11 años, y esta parte quiero que la escuchen, porque estaba repitiendo patrones, no solamente, sino siendo leal con mi abuela. Yo mi abuela materna no la conocí. Mi abuela materna abandonó a mi madre cuando era bebé, un par de meses de vida, porque no supo ser madre. A los 11 años mi abuela materna perdió a su madre, y ahí fue un punto de quiebre en su vida que nunca pudo superar y sanar. Eso se va pasando de generación en generación en nuestra información, en nuestro ADN. Entonces, todas esas emociones no resueltas de mi abuela las estaba reproduciendo en mi vida de manera muy inconsciente y silenciosa. Mi abuela tenía muchos miedos con respecto a las relaciones y abandonó a sus hijos y abandonó a su pareja, dejó su familia. Nunca pudo afrontar eso porque se sentía totalmente desconectada de su vida. Mi madre, que era una niña abandonada, nunca recibió afecto materno, no tuvo ese apego seguro que necesitan todos los niños, los bebés, para plantarse ante la vida con seguridad. Y obviamente una niña que creció sin su madre, sin ese apego materno, no podía dar algo que nunca tuvo. Entonces yo, desde pequeña, sentí esa ausencia emocional de mi madre, aunque estuviera físicamente, porque no podía darme algo que no tuvo. Yo como madre estaba presente con mis hijas, compré mi casa, les di un hogar, pero muchas veces me sentía desconectada emocionalmente de mis hijas. Y nunca entendía por qué. Me sentía mala madre, sentía miedo, sentía desconectada. Cada vez que me pasaba algo decía que me quería morir. Y aunque construí muchas cosas en mi vida, siempre esos patrones comunes estaban ahí, en el trasfondo, creando mi realidad. Atraía a hombres que me hacían sentir insignificante porque estaba proyectando el tipo de parejas que me realzaban ese dolor, ¿no? Mi abuela no supo ser madre ni ser pareja. Y yo sentía ese miedo al abandono, que también mi abuela lo sintió cuando se sintió abandonada porque su madre se había muerto y no le quedó otra que vivir el abandono y no le quedaba otra. También mi madre vivió el abandono porque su madre la dejó. Y yo viví el abandono por parte de mis padres, por parte de que mi madre estaba ausente emocionalmente, aunque estaba presente físicamente, y también el abandono de mis parejas. La herida de abandono iba de generación en generación ahí marcando y dejando huellas hasta que alguien la reconoció. Yo no quiero esto para mi vida. Reconocí tantas cosas a mis 27, 28 años que me transformaron. Sané el vínculo con mi madre, me di cuenta que mi madre no me podía dar algo que no tuvo, que mi madre hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, siendo una niña que creció abandonada, teniendo carencias emocionales. Hoy en día mi madre no tiene parejas porque también es a raíz de toda esa emocionalidad que quizás no supo hacerse cargo o se hizo cargo a su manera. No soy quien para juzgar, pero muchas veces juzgué a mi madre, muchas veces eché culpas para afuera. Muchas veces juzgué a mi padre porque no estuvo presente, cuando mi padre también fue un niño abandonado, que lo abandonaron de bebé y lo fueron a buscar a los 7 años. Y a esos 7 años, cuando lo fueron a buscar, lo hicieron hacerse cargo de sus hermanos, que en ese momento eran todos pequeñitos. Entonces, soy hija de 2 padres abandonados. ¿Y cómo mis padres me iban a dar algo que no tuvieron nunca? Hoy en día en Empodera tu Ser les enseño a las madres que no podemos dar algo que no tenemos, que es necesario hacernos cargo de nuestras experiencias de vida y dejar de buscar afuera quién tiene la culpa de esta carencia emocional, quién tiene la culpa de esta herida, quién tiene la culpa. Hagámonos cargo de que nos tocó vivir esto. Honremos a las personas que tuvieron cada una de esas historias y hagámonos cargo de nuestra vida para crear con conciencia y ser madres conscientes. Yo hoy en día soy una madre consciente que trata de ponerle mucha presencia a todo, pero soy una madre consciente desde el amor. Y en este punto estoy hoy en Empodera tu Ser, tratando de que las madres se empoderen hacia una nueva realidad. Vamos a darle amor y conciencia a nuestros hijos, vamos a hacer las cosas diferentes. Y estoy segura de que muchas pueden estar escuchando mi historia y se pueden dar cuenta de que si miran para atrás, hay muchas cosas que están sin resolver todavía. Y que quizás los mayores conflictos en tu vida están tratando de que le des luz para aprender a cortar, sanar y liberar. Seguramente seas esa mamá oveja negra
que saque esa ramita de luz en su árbol genealógico. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Esta fue mi historia, pero es la historia de muchas de nosotras. Quizás no es la herida de abandono, pero puede ser otra herida que vengas arrastrando durante muchos años. Y quizás ni siquiera sea tuya, quizás sea alguno de los tuyos, pero es necesario hacerse cargo de eso. Y si sale ahí a la luz y todo el tiempo se hace presente, es porque necesita conciencia y amor. Las veo en el próximo episodio. Me gustaría que cuenten su historia en los comentarios, que puedan suscribirse, compartir con alguna mamá, con alguna persona que pueda llegar a resonar con esta historia, y que sepan que dentro de ustedes está todo el poder para poder crear una vida significativa y dejar un nuevo legado a las nuevas generaciones. Las abrazo fuerte.